Los colores que vamos a utilizar ahora es rojo, blanco y verde claro. El gancho es de número 2.5. Comenzamos con color verde, vamos a hacer 20 cadenas. Sobre ellas vamos a tejer 19 medios puntos, levantando solamente el hilo de atrás de cada cadena. Contando del gancho hacia adelante vamos a comenzar en la segunda cadena. Hacemos un medio punto, levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena, hacemos un medio punto, levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena y hacemos un medio punto. Y así hasta terminar con 19 medios puntos en total. Después de esta vuelta vamos a tejer 7 vueltas más de un medio punto en cada punto. Cada vuelta se comienza con una cadena. Estos medios puntos ya se tejen de forma normal, en donde corresponde tejerlos. O sea, atravesando la cadena completa. Hasta aquí llevamos 8 vueltas. Comenzamos la vuelta número 9 haciendo una cadena. Vamos a voltear el tejido. Esta vuelta va a ser en medio punto en relieve por encima o por enfrente. Voy a atravesar el primer punto de la vuelta anterior de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba el siguiente. Saco un punto y hago un medio punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta con 19 puntos en total. Hasta aquí llevo 18 puntos. El último se va a tejer normal para completar los 19 puntos. Vamos a hacer ahora 26 vueltas de 19 medios puntos cada una, tejidos de forma normal como hicimos estas vueltas. Hasta aquí llevamos 34 vueltas. La vuelta número 35, que se comienza con una cadena, se va a tejer en medios puntos en relieve, pero ahora se harán por abajo o por atrás. Voy a pasar el gancho a través del primer punto de abajo hacia arriba, así, y de arriba hacia abajo el siguiente punto. Saco un punto y hago un medio punto. Regreso al lugar por donde salí, salgo por el siguiente punto, saco un punto y hago un medio punto. Regreso al lugar por donde salí, salgo por el siguiente punto, saco un punto y hago un medio punto. Y así hasta terminar con 19 puntos en total. Después de esta vuelta vamos a tejer 8 vueltas más de 19 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena. Estas vueltas ya se van a tejer en medio punto normal. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo las siguientes piezas.
Para esta pieza tejimos 43 vueltas y aquí pueden ver 2 líneas que nos van a servir para hacer un doblez en cada lado. Con las siguientes instrucciones van a ser 2 piezas iguales. Hacemos 17 cadenas. Y sobre ellas 16 medios puntos, de la misma forma que tejimos la primera vuelta de la primera pieza, levantando solamente el hilo de atrás de cada cadena. Vamos a tejer 4 vueltas más de 16 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena. Estos medios puntos ya se van a tejer de forma normal, donde corresponde, atravesando la cadena completa de cada punto. Después de estas 5 vueltas, vamos a hacer 3 vueltas más de medio punto también, haciendo 2 disminuciones en cada una de ellas, de modo que la vuelta número 6 va a terminar con 14 medios puntos, la vuelta número 7 con 12 y la vuelta número 8 con 10 puntos. Comenzamos cada vuelta con una cadena, vamos a tejer un medio punto en el primer punto, pasamos el siguiente sin tejer, hacemos un medio punto en cada uno de los puntos centrales, dejando libres los 2 últimos para tejer ahí la otra disminución. Aquí están sin tejer los 2 últimos puntos, paso el penúltimo y tejo un medio punto en el último. Tal y como hice esta vuelta, vamos a hacer las 2 siguientes. Al terminar, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y les recuerdo, son 2 piezas iguales. Este es el derecho del tejido. Vamos a cerrarlo de esta manera. Atravesamos los puntos de la orilla. Vamos a pasar un hilo, de preferencia del mismo color. Yo lo pongo en color contrastante para que distingan, y hacemos lo mismo en el otro extremo. Es provisional, este se va a retirar una vez que se hayan unido las 2 piezas que tejimos. La base de esta pieza, esta parte va a quedar unida aquí. Entonces empezamos en el punto del lado izquierdo y contamos 8 puntos, tiene que ser exactamente la mitad. Atravesamos aquí y comenzamos a unir con medio punto. La base de esta pieza tiene 16 puntos y aquí son 8 vueltas y 8 acá, entonces nos coincide, da exacto.
Lo mismo la parte curva. Tiene en total 8, 10 y 8 que dan 26 puntos y que son las 26 vueltas que tejimos aquí. Entonces vamos a unir con medio punto, un punto con cada vuelta, un punto con cada vuelta y así, un punto con cada punto hasta cerrar por completo. Lo que hicimos aquí lo vamos a hacer de este lado con la otra pieza. Al terminar de unir esta otra pieza vamos a dejar hilo suficiente para poder coser y cerrar por completo, pero antes hay que colocar dentro una estructura. Hemos dado vuelta a esta pieza, ya estamos ahora por el derecho. Dejé el tramo de hilo para poder cerrar, vamos a dejar pendiente para armar y continuamos haciendo la siguiente pieza. La siguiente pieza la vamos a tejer en color blanco. Hacemos 12 cadenas. Y sobre ellas 11 medios puntos, levantando solamente el hilo de atrás de cada cadena. El primero lo hicimos contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena. Vamos a hacer 2 vueltas más de 11 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena. Después 3 vueltas más de medio punto también, haciendo 2 disminuciones en cada una de ellas, al igual que hicimos en las piezas en color verde. Entonces la vuelta número 4 va a terminar con 9 medios puntos, la vuelta número 5 con 7 y la vuelta número 6 con 5 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, vamos a hacer una vuelta en todo el contorno, en medio punto también,
un medio punto en cada punto en este lado y en este, que son los lados rectos, y un medio punto en cada vuelta en este y en este lado, que son los lados curvos o inclinados. Nos deben quedar 28 medios puntos en total alrededor de esta pieza. Ahora alrededor de estos 28 puntos vamos a tejer 11 vueltas más de 28 medios puntos cada una por el derecho y una por el revés. Cada vuelta se comienza con una cadena y se da vuelta al tejido para iniciarla. Les muestro cómo terminé aquí. Hago una cadena, volteo el tejido y comienzo a tejer un medio punto en cada punto hasta terminar con 28 puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Termino esta vuelta, hago una cadena, volteo el tejido y repito el procedimiento. Cada vuelta se va a voltear el tejido para tejer la siguiente. Vamos a hacer una cadena para comenzar la vuelta número 20. Y aquí vamos a tejer medios puntos en relieve por encima. Estos ya los tejimos en la pieza en color verde. Esta vuelta también debe llevar 28 puntos en total y al terminarla vamos a tejer 2 vueltas más de 28 medios puntos cada una, pero estos medios puntos ya se tejerán en forma normal, pero también una vuelta por el revés y una vuelta por el derecho. Al terminar cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Estas dos últimas vueltas van a ir dobladas hacia adentro para reforzar esta parte, y aquí se va a colocar pegamento para poder unir a la máquina o a la locomotora, pero antes hay que colocar dentro una estructura. Vamos a dejar pendiente esta pieza y continuamos haciendo la siguiente. Nuevamente con color blanco hacemos 5 cadenas, buscamos la primera de ellas y ahí hacemos un punto deslizado para formar un anillo. Comenzamos la primera vuelta haciendo una cadena y dentro del anillo vamos a tejer 5 medios puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un medio punto en cada punto.
y en el último punto hacemos 2 medios puntos juntos también. De aquí hicimos 2 aumentos en esta vuelta que va a terminar con 7 puntos en total. Vamos a hacer 2 vueltas más de medio punto en las que vamos a tejer un aumento en cada una de ellas. Entonces la vuelta número 3 debe terminar con 8 medios puntos y la vuelta número 4 con 9 medios puntos. Como los 2 aumentos que tejimos los hicimos al principio y al final de esta vuelta, los otros 2 los haremos exactamente enfrente de donde se cierra la vuelta. Comenzamos la vuelta número 5 con una cadena. Vamos a hacer un punto deslizado en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después una cadena, un deslizado en el siguiente punto. Una cadena, un deslizado en el siguiente punto. Y así hasta terminar la vuelta. Una cadena, un deslizado, una cadena, un deslizado, punto por punto, hasta terminar. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Ahora con color rojo vamos a tejer 14 cadenas. Y sobre ellas 13 medios puntos, tejiéndolos solamente en el hilo de atrás de cada cadena. Levantamos el hilo de atrás de cada punto o de cada cadena y ahí hacemos un medio punto. Vamos a tejer 12 vueltas más de 13 medios puntos cada una, tejidos de forma normal, no como estos en los que levantamos solamente el hilo de atrás de la cadena, sino atravesando la cadena completa. Vamos a tejer ahora alrededor de este cuadrado que se formó una vuelta de 52 puntos deslizados, un punto en cada vuelta en estos dos lados y un punto en cada punto en estos dos. Comenzamos haciendo una cadena que va a formar el primer punto deslizado y comenzamos a tejer hacia abajo un punto deslizado en cada vuelta. En total 12 más la cadena que hicimos de inicio serían los 13 puntos. Después un punto deslizado en cada punto de este lado hasta completar 13 también, y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta haciendo un punto deslizado en la cadena que tejimos al principio. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo una cadena. Vamos a tejer una vuelta de medios puntos sobre la vuelta de puntos deslizados, atravesando completa la cadena que se formó al tejer cada uno de ellos. También deben ser 52 puntos. Y después de esta vuelta que se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, vamos a hacer 2 vueltas más de 52 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Estas dos vueltas se van a tejer, una por el revés y la otra por el derecho. Aquí he cortado el hilo y ahora lo que hay que hacer es dejar en uno de los lados 6 puntos libres. Procura que sean centrados, y sobre los 7 que estén a los lados vamos a tejer 7 medios puntos por 6 vueltas con una hebra independiente un lado del otro. Después, como terminamos por este lado, en el lado derecho vamos a tejer 6 cadenas y las vamos a unir con punto deslizado en el primer punto en el lado izquierdo. Este hilo lo vamos a cortar y ocultar el sobrante con aguja lanera. Lo que hicimos de este lado lo vamos a hacer del lado opuesto. Tejí ya las dos esquinas que faltaban, idénticas a estas. Ahora con el estambre que quedó del lado derecho vamos a hacer 6 cadenas y un punto deslizado en el primer punto de la última vuelta del lado izquierdo. Vamos a cortar este hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Tenemos pendiente el hilo de una esquina y de la otra. Vamos a continuar tejiendo con uno de ellos. No importa con cuál se comience. Vamos a hacer 7 medios puntos sobre los 7 de la vuelta anterior. Después 6 medios puntos, uno en cada cadena, y 7 medios puntos, uno en cada punto. En total 20 puntos. Así les debe quedar esta vuelta. Hicimos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a tejer 5 vueltas más de 20 medios puntos cada una en los dos lados de forma independiente, porque cada uno tiene su propia hebra. Vamos a hacer una unión de 6 cadenas en cada uno de los lados. De un lado vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera, y del otro lado dejamos el hilo porque con él vamos a continuar tejiendo. Vamos a tejer ahora alrededor 3 vueltas de 52 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y vamos a tejer, como lo hemos estado haciendo, una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. Después de estas 3 vueltas vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, y aquí quiero que vean que nos quedan 2 ventanas grandes, una de este lado y una de este, y 2 ventanas pequeñas, una aquí y otra abajo. Entonces vamos a tejer en la parte de arriba de una de las ventanas pequeñas. Ahí vamos a colocar el hilo, entonces hay que rematar. Como recordarán, aquí tejimos 7 puntos, entonces guiándonos por esta línea vamos a contar, y en el cuarto punto ahí colocamos el estambre nuevamente. Estamos por el revés, esta última vuelta se tejió por el lado de atrás.
Entonces coloqué el estambre, hice una cadena y voy a hacer medios puntos en relieve por encima. En total 13. Aquí tejí 12 y el número 13 se va a tejer en el mismo lugar por donde salí. Vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido y sobre estos 13 puntos vamos a tejer en medio punto ya normal 18 vueltas. Cada vuelta se comienza con una cadena. Hacemos una cadena, volteamos el tejido, vamos a tejer una vuelta de medio punto en relieve por encima en todo el contorno. Aquí nos deben quedar 88 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer ahora 3 vueltas de medio punto, tejidos de forma normal también alrededor de toda esta parte. Una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. Después de las 3 vueltas vamos a hacer una cadena, voltear el tejido y aquí vamos a tejer una vuelta en medios puntos en relieve por encima. También debe terminar con 88 puntos. Vamos a cerrarla con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a hacer ahora una vuelta de 88 medios puntos, tejidos de forma normal. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Como pueden ver, aquí se forma una especie de rectángulo. Terminamos aquí. He rematado esta parte, ya que vamos a comenzar a hacer disminuciones en cada una de las 4 esquinas. Entonces vamos a colocarnos en el centro de uno de los lados largos, cualquiera de los dos, por el revés del tejido, y ahí vamos a comenzar a tejer la siguiente vuelta. Vamos a ubicar los 13 puntos que tiene cada lado corto y vamos a cerrar juntos 3 puntos, uno que está antes, el que tiene el marcador
y uno que está después, y lo mismo va a ser en cada uno de los casos. Colocamos entonces por el revés nuestro estambre y vamos a comenzar a tejer un medio punto en cada punto hasta llegar a un punto antes del primer marcador. Ahora voy a sacar un punto de ese punto, un punto del lugar donde está el marcador y un punto después del punto que tiene el marcador. Me quedan 4 puntos en el gancho y los voy a cerrar juntos. Esto que hice lo voy a hacer en cada esquina. El resto de los puntos se tejen normales, un medio punto en cada punto. Llegué al siguiente marcador, estoy sacando los puntos tal y como hice en el primero. Me quedan 4 puntos en el gancho, los cierro juntos y así hasta terminar la vuelta. Al terminar cada vuelta vamos a cambiar de lugar los marcadores, los vamos a poner exactamente en el punto que se forma al cerrar los 3 puntos juntos de la vuelta anterior en las 4 esquinas, y vamos a seguir haciendo lo mismo vuelta por vuelta. Recuerden que se teje una vuelta por el revés y una vuelta por el derecho. Como les dije, vamos a colocar una estructura dentro. Esta es una caja de acetato o de mica y esta es su tapadera o su tapa. Vean cómo está colocada. La parte superior de la tapa la pegué con pegamento transparente a la base de la caja y la voy a colocar de esta manera. Tiene que ser de preferencia toda transparente. Aquí les estoy poniendo en color para que distingan una pieza de la otra. Este tren es o debe ser 100% lavable. Entonces, cuando ustedes colocan esta caja de modo que quede hueca de un lado y del otro, van a permitir que al escurrirlo drene toda el agua y no se quede dentro de la caja. Entonces la colocan dentro. Deben buscar una caja que le quede exacta a la medida de su tejido. Esto es para la parte de arriba. En la parte de abajo podemos colocar un rectángulo que tenga esta altura, que es más o menos 1,5 centímetros, y la medida de largo y de alto del rectángulo que se forma aquí. Puede ser de espuma, puede ser de unicel o de algún material que sea resistente y ligero a la vez. Por ejemplo, este que utilizan en tapicería o para empaques de objetos frágiles. Buscamos una pieza que dé justo a la medida, la recortamos, la colocamos dentro y continuamos tejiendo haciendo las disminuciones como les acabo de mostrar en cada esquina
hasta que cierre por completo. Al terminar, vamos a cortar el hilo dejando un tramo suficiente para poder coser los puntos que queden y cerrar. Para cada rueda vamos a utilizar 10 ganchitos como estos. Entonces comenzamos a tejer con color rojo. Vamos a utilizar un gancho de acero del número 4. Colocamos el primer ganchito sobre el segundo y en este huequito que se formó hacemos un medio punto. El siguiente ganchito lo vamos a colocar encima del segundo. Y ahí hacemos un medio punto. El siguiente abajo del tercero. Y ahí hacemos un medio punto. Vamos a ir colocando un ganchito encima, un ganchito abajo, uno encima, uno abajo, hasta terminar con los 10. Ahora vamos a cerrar en círculo y el primer ganchito lo voy a poner encima del último y ahí voy a hacer un medio punto. Cierro la vuelta en el primer punto que tejí con un punto deslizado. Aquí vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Vamos a tejer ahora alrededor con color verde, un medio punto aquí, uno aquí. Hacemos 3 cadenas, las pasamos atrás de este ganchito, hacemos un medio punto aquí, otro aquí, 3 cadenas, las pasamos por la parte de atrás de este ganchito, un medio punto aquí, otro aquí, 3 cadenas que pasamos atrás de este ganchito y así hasta terminar la vuelta.
Terminamos esta vuelta haciendo 3 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y aquí pueden ver que están las cadenas por la parte de atrás. Comenzamos la vuelta número 2 haciendo 3 cadenas que sustituyen al primer macizo de esta vuelta. Hacemos un macizo en el siguiente punto. Después en las 3 cadenas que están en la parte de atrás del primer ganchito vamos a tejer 3 macizos incompletos. Me quedan 4 puntos en el gancho, los cierro juntos, hago un macizo en cada uno de los 2 medios puntos. Tres macizos incompletos debajo de las 3 cadenas que están atrás del segundo ganchito. Cierro todos los puntos juntos. Hago un macizo en cada medio punto. Y repito lo que he estado haciendo aquí. Debajo de cada 3 cadenas voy a hacer 3 macizos incompletos que al final se cierran juntos, y en cada medio punto un macizo hasta terminar la vuelta. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la siguiente vuelta con 3 cadenas. Vamos a tejer 2 macizos incompletos, uno en cada punto. Me quedan 3 puntos en el gancho, los voy a cerrar juntos, y lo que voy a repetir alrededor de esta vuelta son 3 macizos incompletos, uno en cada punto, que se cierran juntos. Nuevamente 3 macizos incompletos que se cierran juntos, y así hasta terminar la vuelta. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Recuerden que como esta hay que hacer 2 iguales. Para la siguiente pieza, que vamos a tejer en color verde, vamos a necesitar 6 ganchitos. Vamos a colocar 2 ganchos de modo que el derecho quede por dentro. Vamos a tejer 2 medios puntos en el primer espacio y 2 medios puntos en el siguiente espacio. Hacemos 3 cadenas, separamos los ganchitos, volteamos el tejido y colocamos otro ganchito encima, también de modo que el derecho de ambos quede por dentro. Hacemos 2 medios puntos en el primer espacio y 2 medios puntos en el siguiente espacio. 3 cadenas. Separamos los ganchitos, volteamos el tejido. Colocamos ahora otro ganchito en la parte de abajo o de atrás, cuidando también que el derecho de ambos quede por dentro.
y hacemos 2 medios puntos juntos en cada espacio. 3 cadenas, separamos los ganchitos, volteamos el tejido, vamos a colocar otro ganchito encima, también el derecho por dentro de ambas fichas, y vamos a tejer lo mismo, 2 medios puntos juntos en el primer espacio y 2 medios puntos juntos en el siguiente espacio. 3 cadenas, separamos los ganchitos, volteamos el tejido y vamos a colocar el último ganchito en la parte de atrás o de abajo, también de modo que el derecho de ambas fichas quede por dentro. Hacemos 2 medios puntos juntos en cada espacio, 3 cadenas, separamos los ganchitos, volteamos el tejido y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer espacio, 2 medios puntos juntos en el siguiente espacio, 2 cadenas. Ahora sobre este lado vamos a tejer en cada ganchito 2 medios puntos juntos. Pasamos al siguiente ganchito y 2 medios puntos juntos. Este tiene las cadenas por la parte de atrás, las vamos a abrazar al tejer el medio punto. 2 medios puntos juntos en el siguiente ganchito. Este también tiene las 3 cadenas atrás, las vamos a abrazar al tejer los medios puntos y así hasta terminar en esta orilla. Hacemos 2 cadenas, 2 medios puntos juntos en el último ganchito, en su primer espacio, y 2 medios puntos juntos en el siguiente espacio. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, y la siguiente vuelta la vamos a comenzar nuevamente por el derecho de este lado. De este lado hay 4 medios puntos. Vamos a colocar el gancho y el estambre en el cuarto punto. Hacemos una cadena y ahora debajo de las 2 cadenas que están enseguida hacemos 2 medios puntos. Después, sobre los siguientes puntos, vamos a tejer un medio punto alto, una vareta, ahora 6 macizos, uno en cada punto, después una vareta en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto, un medio punto en el siguiente punto y debajo de las 2 cadenas 2 medios puntos. Vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Ahora con blanco y con las siguientes instrucciones vamos a tejer 2 piezas iguales. Comenzamos haciendo una cadena, tiramos del hilo para desaparecerla, ajustamos el hilo al gancho y comenzamos haciendo la primera cadena. De aquí hacemos 30 cadenas más.
Comenzamos contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena. Vamos a levantar solamente el hilo de atrás y hacemos ahí un medio punto. Y lo que hicimos aquí lo repetimos en cada una de las cadenas. Levantamos solamente el hilo de atrás de la siguiente cadena y hacemos un medio punto. Levantamos el hilo de atrás de la siguiente cadena y hacemos un medio punto. Y así hasta terminar con todas las cadenas. Tejimos de este lado de la cadena, vamos a tejer ahora del lado opuesto. Hacemos 2 cadenas y vamos a tejer del otro lado un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y recuerden, son 2 piezas iguales a este. Vamos a pegar ahora en el centro de cada una de las ruedas una florecita de plástico, que son como estas, vienen por metro y las vamos cortando de una por una. Ahora vamos a armar el soporte que va a llevar dentro esta pieza. Recorté aquí 2 piezas que son prácticamente medios círculos. Aquí debe tener el ancho de aquí en la base y de aquí a acá la altura de estas piezas que hicimos para los costados. Dentro va a llevar una pieza de acetato o la pueden recortar usando una botella de agua purificada o de alguna bebida. El largo total de esta pieza será la medida de todo el contorno de esta. Entonces lo que vamos a hacer es centrarla, marcar el centro de ambas piezas y pegarla de esta manera en esta parte. Después vamos a marcar el doblez y una vez que está pegada esta pieza colocamos la otra del otro lado. Ya que están pegadas estas 2 piezas, vamos a colocar por esta abertura relleno sin presionar demasiado, que quede de forma natural para que no se deforme al momento de sostener. Después del relleno, que puede ser cualquiera del que ustedes utilicen para rellenar sus amigurumis, ya que está pegado se va a colocar dentro de esta pieza y después hay que coser en esta parte dando puntadas una enseguida de la otra. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos armando la siguiente pieza. Van a recortar 2 piezas con esta forma en la misma espuma que le colocamos a la locomotora. Recortamos otra pieza como la anterior, pero con las medidas de esta. La medida que ustedes tomen debe ser estirando el tejido un poco, sin forzar demasiado, y ahí recortan lo que sobra. Es exactamente el mismo procedimiento. Y al terminar hay que pasar un hilván en esta parte para cerrar solo un poco, de modo que ajuste a esta pieza, y cortamos el sobrante. Vamos a poner en el borde de cada ventana cinta decorativa en color plateado. Yo la conozco como espiguilla. Tiene 1 centímetro de ancho
Estas piezas se van a pegar por el revés. Tiene que verse el revés de esta forma, así, en el borde de lado a lado, en los dos lados. Sobre esta tira vamos a colocar las ruedas. Vean a qué distancia están colocadas las ruedas. Yo las puse al ras, pero ustedes pueden elevar un poco esta maquinita colocándole abajo. Puede ser la tapa de alguna caja de acetato o de mica como esta, que mida 1 centímetro, centímetro y medio, que por ser transparente pues no se va a notar. Y así podrán pegar las ruedas un poco más abajo, lo que le dará un poco más de altura. A esta pieza le puse la cinta decorativa plateada en los dos contornos. Aquí arriba las mismas flores que las de las ruedas. Esta cinta plateada también va aquí y aquí. Y estas flores en todo el contorno, pero en color plateado, al igual que aquí. Estos son copos de nieve de plástico plateados. Y hay que colocar un moñito que yo elegí con motivos navideños, que lleva campanitas aquí y acá, exactamente abajo de la ventana. Para los vagones o canastillas vamos a decorar también con la cinta plateada o espiguilla todo alrededor y a colocar 2 ruedas en cada lado. Al vagón verde le colocamos las ruedas en color rojo y al vagón blanco y al rojo las ruedas en color verde. Y para unir un vagón al siguiente le estoy colocando una cadena de plástico en color blanco. Estas vienen sueltas, pieza por pieza. Traen una ranura en esta parte que permite engarzarlas con facilidad. Son 6 piezas las que puse, 6 eslabones entre un vagón y otro. Al igual que del primer vagón se va a unir a la locomotora. Entonces vamos a necesitar 3 tiras de 6 eslabones cada uno. Y de esta forma se ve ya terminado. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.